Sean bienvenidos a Foro Mujer. Soy María Luz Guzmán y es a través de Televisión Legislativa de El Salvador que me place presentar en esta entrevista a la exdiputada Lilian Díaz Sol, hoy representante del protocolo, las relaciones públicas y la etiqueta. Acompáñenos. Lilian Díaz Sol proviene de una familia de clase media, honesta y trabajadora. Su vida lleva el espíritu de la creatividad, voluntad y pasión. Ha representado a la mujer salvadoreña en concursos de belleza en el extranjero, como el de Miss Washington para Miss América en 1957. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, doña Lilian, a Foro Mujer de la Televisión Legislativa de El Salvador y gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias, María Luz, por invitarme. Cuéntenos, la gente está ávida de saber sus inicios en la política, en su vida profesional, porque es representante de ese protocolo, relaciones públicas y etiqueta. Pero vamos a empezar por conocer a dónde nació, cuántos hermanos conformaron su familia. Cuéntenos sobre esa niñez. Sobre esa niñez, bueno, fui la primera de 3 hijas que tuvieron mis papás. Naturalmente, las 3 mujeres y mi mamá. Mi papá, pues, se sentía el rey de la casa, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, mis papás se divorciaron y entonces se quebró. Vengo de un hogar quebrado, se puede decir, ¿verdad? Y luego yo me fui a vivir con mis tíos. Mi tía era la hermana de mi papá, mi tía Margot, y ella no había podido tener hijos, entonces yo suplí un poquito ese pequeño problema que había en esa familia, ¿no? Luego, bueno, empecé a ir al colegio. ¿Dónde estudió? Estudié, la primaria la hice en el Guadalupano porque mi tía Margot era la presidenta de las exalumnas de ese colegio. Y luego me pasaron a un colegio más estricto, más disciplinado, que era el Sagrado Corazón. Entonces, en el Sagrado Corazón me bachilleré y los últimos 2 años, el 4º curso y el 5º, lo hice interna. Ya te puedes imaginar por qué, ¿verdad? ¿Un poquito indisciplinada, doña Lilian? Bueno, así decían que era. No, yo creo que era por la edad. Ya empezaban los bichos a llevarme serenatas y entonces dijeron, no, mejor pongamos linterna. ¿Verdad? ¿Cómo fueron esos años de niñez en casa siendo una consentida? Pues yo no era tan consentida, no vayas a creer. Como había llegado a un nuevo sí, hogar, pero ¿cierto? fíjate que no, porque mi tía era algo sargenta. Okay. Estricta. Estricta. Entonces, no, en mi casa era muy estricta, sobre todo con la comida. ¿Ves? Había que comer de todo. En mi libro yo cuento la anécdota de que mis primos llegaban a verme el jueves uno, el sábado otro y el domingo otro. Entonces, una vez tenían esta entrada que era un pastel. Sí. Entonces, claro, mi primo Pepe y yo creímos que era un pastel de manzana. No sé por qué. Entonces le dijimos a mi tía, sírvanos más, un pedazo grande de pastel. Y ella sabía de qué era el pastel, fíjate, y nos sirvió un pedazo bien grande. Cuando nosotros empezamos a comer el pedazo de pastel, ¿sabes de qué era? No. De cebolla. Para un niño de 7 años u 8 años, un pastel de cebolla era terrible, ¿verdad? Ahora exageradamente cruel, ¿verdad? Cruel, muy cruel. Sí. Entonces así era y nos los tuvimos que comer hasta que nos comimos el último pedacito. Naturalmente era un pedazo de pastel y un vaso de agua. Así es. O sea, sí, no, eran estrictos. Pero fíjate que yo siento que los papás deben de ser estrictos con los hijos. ¿Sí? Yo creo que esos papás que son demasiado dadivosos con sus hijos y que les dan todo, tienen hijos bastante malcriados, creo yo. ¿Y de adolescente cómo fue? De adolescente, fíjate que yo solo viví en El Salvador de adolescente, digamos, 15, 16 años, porque ya a los 17 que me gradué, al final de los 17,
me mandaron a estudiar a los Estados Unidos. Sí. Entonces llegué a Washington y era una cipotía, pues, ¿verdad? Que en ese tiempo las niñas de 18 años eran como ahora las de 10, creo yo, fíjate, Sí, las sí, de 10 sí. o 12, algo así. La educación estricta, Ajá. un poquito más controlada. Y llegué a Washington, D.C. a un convento de monjas. Imagínate. Que ¿Que estuvo también, cuánto tiempo ahí? bueno, ahí solo duré un año. Pero duré un año porque no... En realidad, ya uno bachiller se creía que era la mamá de los pollitos. Y de ahí todavía teníamos... Bueno, las monjas nos leían las cartas, ¿te das cuenta? O sea que pasaban primero que las monjas revisaban hasta las cartas. Estricto. Estricto. Entonces el padre que llegaba a darnos la misa, todas le confesamos un día que no nos gustaba que nos vieran las cartas. Entonces el padre quizás le dijo a las monjas y un día llegamos y nuestras cartas no estaban abiertas, ya estaban en los escritorios bien puestas. Y qué felicidad, porque qué terrible que te lean las cartas. Y ahí, doña Lilian, habían cartas de amor. Claro que sí. Vaya. Por supuesto. Eso era lo que se peleaba, la privacidad. Claro, entonces ya te puedes imaginar qué terrible, pues. Entonces, yo duré un año porque luego me cambié a, bueno, primero tuve que aprender inglés y ellas te mandaban a un colegio de niñas que tenía realmente que tomar un tranvía y 3 buses, era lejísimo. Sí. Y en realidad no aprendíamos porque como de no saber nada de inglés llegabas a hablar como Shakespeare, era imposible. Entonces, alguien me contó que había un curso especial para las personas que no saben inglés y que tienen que saberlo rápido en la American University. Sí. Entonces dijimos, vaya, pues entonces mejor ahí me voy a entrar. Y ahí entré. Pero ¿Cómo fue ese estudiante? Pero te quiero contar, ¿sí?, que me echaron como la bola negra allí en el convento, porque era la única mujer que iba a una escuela donde habían hombres, porque era American University. Claro. ¿Verdad? Y mixto, nosotros iban a solo donde había mujeres. Exactamente. Y yo llegaba siempre para los weekends a decirles todo lo que iba a haber en Washington, ¿verdad? Desde asuntos de aviones, de submarinos, de esto y del otro. Y realmente las otras no sabían nada de eso. Sí. Entonces siempre teníamos unos fines de semana brutales. Ahí tuvimos bastantes anécdotas bien bonitas. ¿Y esta bola negra le afectó? ¿Era un bullying de hoy? Era un bullying de hoy, cabal, sí. Era un bullying, pero de las monjas contra nosotros, contra mí, claro, imagínate. ¿Por eso dura un año nada más? Sí, un año, gracias a Dios. Me fui con una señora que era compañera mía, porque luego después de la American University pasé a la academia porque yo fui a estudiar arte a Washington, D.C. Entonces yo entré a la Escuela Nacional de Arte. Entonces cuando entré allí encontré a una señora amiga que era de esas señoras de la sociedad de Washington, ¿verdad? Y entonces me dijo un día, Lili, ¿por qué ella miraba los sándwiches que nos hacían las monjas? Y las monjas nos hacían unos sándwiches con banano y carne, ¿te das cuenta? Banano y carne. Entonces, claro, los sándwiches iban al basurero. Y ella siempre me decía, Lili, venite a la casa y yo te voy a preparar un sándwich. Entonces, así empecé a visitar la casa de ella que quedaba a 1 cuadra de la escuela. Sí. Entonces, un día me dijo, bueno, ¿y por qué no mis hijas? Una se casó y la otra se fue para México a estudiar arquitectura. ¿Por qué no te venís tú a mi casa? ¿Verdad? Pues ahí voy yo, pedí permiso a mi casa y mira que me dieron permiso, yo no sé cómo. ¿Y se queda cuánto tiempo ahí? Y me quedé como 2 años allí, fíjate. Siempre estudiando arte. Sí, ahí nomasito. Sí. Pero solo caminaba a la escuela. Sí. Y después de eso que pasó, fui a un concurso de Miss Washington. Sí, es cierto, para Miss América. Sí, es que el Miss Washington va, ¿sí?, la que gana va a Miss América. ¿Cómo fue esa experiencia? Brutal, creo yo, brutalísima. Y como era primera vez, fíjate, si yo no era ni siquiera residente. ¿Te das tú cuenta cómo eran las leyes antes? Era para usted. ¿Ah? Sí, no era, y también, ¿cómo eran las leyes? Sí. No tenías que ser ni residente. Sí. Si yo era estudiante, ¿me entendés?
Y entonces fue un escándalo precisamente por eso, ¿verdad? ¿Rondaba qué año? El 50 y algo, 56 o 57, algo así. Bien. ¿Y gana? ¿En qué posición queda? No, fíjate que llegamos, primero entramos como 72, de las 72 fuimos como 27, de las 27 fuimos como 9, hasta ahí llegué. Hasta ahí porque llegué. después ya solo son 5, ¿verdad? Sí. Y ya en la quinta. Experiencia. Pero fue una súper experiencia, brutal, porque yo era ¿Participa una en niña otra? muy shy. ¿Y eso significa? Y eso te pone, pues yo siempre a mis alumnas les digo, ustedes tienen que cualquier, ¿cómo se llama? ¿Oportunidad? Oportunidad que no la dejen Sí, ir. sí. Tómela, no Sí. solo para ganar. Sí. Si ganan brutal, ¿verdad? Sí. Pero no para ganar, es la experiencia. Exacto. Ves que es increíble todo lo que pasa. en Es ese el tiempo. abono a la vida, El ¿no? abono, claro, por supuesto. ¿Otros eventos de belleza, otros certámenes? Estuve en uno como ya en enero viene el auto show, que son de todos los automóviles, ¿verdad? ¿Sí? Reina de todo. Fui también, y fui de Miss Inca, Mire. fíjate. También, que ¿Y era un gana carro en qué también francés, posición? ¿Mm? ¿En qué posición? No, allí sí yo solo. fui la Miss Ah, sí, Inca, sí, sí. Ah. Ujú. Grandes experiencias, doña Sí, Lilia. súper lindas. Pero también hemos leído que ha sido presentadora de varios programas de televisión. Ah, sí, ¿Sí? sí, sí. Mujer, ¿cómo se llamaba? Mujer, belleza. La mujer, la belleza y la y la moda, que moda. la presentaba Sí. Más Factor aquí en El Salvador. Sí. Luego, Mujer 2000. Mujer 2000 también fue ahí en TCS, Bien. que en ese tiempo no se llamaba TCS, era el Canal 2, con Boris. Boris me dio la oportunidad de poder entrar. Luego, en Nueva Orleans, cuando estuve en Nueva Orleans, tuvimos el primer programa latino en Estados Unidos, Sí. que se llamaba Telescopio Informativo. Ahí yo tenía la parte de la mujer. De la ahí. mujer. Temas Ujú. de mujer, referente a Ujú. mujer. Y luego tuve otro que se llamó Lilian, también en el Canal 12. Y ¿Es el último? el que último, hizo pero usted? hay otro por ahí. Entonces, Mujer 2000. Mujer 2000, pero hay otro. Todos con contenidos propios para la mujer. Propio de la mujer, sí. ¿Y qué experiencia le trae la televisión? Sobre todo en La Mujer 2000 fue un programa que me duró hasta, mira, cuando andaba haciendo mi campaña para la diputación. La gente me decía, Mujer 2000, 2000, 2000, igualito, repetían el anuncio casi. O sea, sí ayudó. Fue de los últimos entonces. Sí, ayudó. Fue de los últimos. Sí, la gente se acordaba. Pero ese fue del año, a ver, hace tanto tiempo, espérate, como del 70 y algo, por ahí, por los años 70 fue. Pero por ese mismo tiempo funda y dirige Pigmalión. Fíjate que antes de eso fui cónsul general de El Salvador en Nueva Orleans. Ah, Y era sin haber entrado todavía en política. No. Ah, Fui bien. cónsul general de El Salvador con base en New Orleans, Sí. pero para 14 estados de la Unión Americana. O sea, desde Mississippi, Luisiana, Kentucky, Illinois, South Dakota, North Dakota, y eran 14 estados los que miraba. ¿Qué experiencia? Esa fue quizás la mejor. Sí. Ujú. Luego va como encargada de negocios de Panamá. Pero últimamente fui de encargada de negocios a Panamá y luego de la no. política también. También, sí. ¿Cómo fueron esas experiencias, doña Lina? Siempre las experiencias son maravillosas, creo yo. Sí. Tienen de todo, ¿verdad? Sí. Tienen su... Pero como mujer empoderada en esos rubros, imagínese usted, en los 70s, pues, pensar que teníamos una cónsul que 14 estados de la Unión Americana estuviera representado. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se logra? Quiero contar una anécdota ¿Sí? que es fabulosa. Yo creo que, fíjate que cuando llego a New Orleans hay un club de hombres de negocios de todo el sur de los Estados Unidos que se llama el Plinsoll y queda en un edificio enorme, en el único que había en ese tiempo enorme, de alto. Pues, ¿tú crees que todos los cónsules de todos los países tienen membresía ahí? Cuando yo digo que le digo a mi secretaria, quiero que me haga una reservación para llevar a un invitado a comer, a almorzar,
me dicen que las mujeres ahí no entran. Moriste. Yo, que venía de Washington, y digo, ¿cómo es eso? Que una mujer no puede entrar, ¿sí? Eso es imposible. Entonces le llamo a un amigo mío que era miembro del club y le digo, mire, Mr. Wims, ¿cómo es posible que yo no pueda entrar? Si no le lo están dando al cónsul, para el cónsul no importa que sea flaco, gordo, alto, delgado, negro, blanco, hombre o mujer. Sí. Entonces me dice Mr. Wims, ¿es cierto? Espérate, me dice. Y cabal, me fue a traer mi membresía y yo la agarré y hubiera visto cuando yo llegaba, qué escándalo, porque nunca habían visto una mujer en la vida ahí. Entonces cuando tenía un invitado hombre, a él le pasaba la cuenta, porque yo no le daba la cabeza que yo podía ser miembro. Exactamente. Y le decía, no, menos pagar. Menos pagar, pues ahí sí. Solo firmas y te lo mandaban al mes. Sí. Pero imagínate, qué increíble. Yo no podía imaginarme que en 1970 en los Estados Unidos hubiera esa restricción para las mujeres. ¿Es restricción o es machismo? En ese entonces. De todo, era de todo. ¿Cómo lo veía usted? Bueno, yo lo miraba en Estados Unidos, que siempre ha sido como mi modelo de país, decía como muy liberal. Es imposible, ¿sí? Decía yo, ¿verdad? Sí. Que esto suceda aquí, pero mira, pues, ¿ves? Pero de esos temas vamos a seguir conversando en el siguiente bloque, doña Lilian. Okay. Y continuaremos nuestra entrevista con la exdiputada Lilian Díaz Sol luego de la pausa. Desde 1975 es una fundadora y directora de la primera escuela de imagen personal y etiqueta en El Salvador llamada Pigmalión. Es conferencista y oradora. Asimismo ha producido y presentado diversos programas de televisión para las mujeres, como La Mujer, La Belleza y la Moda y Mujer 2000. Gracias por seguir en sintonía de Foro Mujer. Exdiputada, pero también representante del protocolo y de la etiqueta y relaciones públicas en El Salvador. ¿Por qué es importante la etiqueta y el protocolo, doña Lilian? Bueno, mira, la etiqueta es las buenas maneras. Las buenas maneras es cómo tú te desarrollas con la gente, con la demás gente, cómo tú actúas. Muchas veces la gente no le gusta ciertas cosas, como decir ciertos hábitos que la gente tiene, ¿verdad? Que no son muy bonitos. Uh-huh. Entonces, para tú agradar a la gente, tú tenés que tener buenos hábitos, ¿verdad? Entre más educada la persona es, más puede entrar a la sociedad, porque la sociedad es bien picky, digamos, ¿verdad? Quiere hacer aquello perfecto. Y con una cosita que tú hagas mal, ya te pueden etiquetar. De ahí creo que viene el nombre, ¿verdad? Exacto. Sí, más o menos. ¿Sí? Entonces ya te etiquetan y te señalan y no, con ella mejor no, porque no está a la altura de nosotros. Sí, ¿me entiendes? Sí. Con un gesto que te vean, por ejemplo, que no te pongas la mano en la boca porque estornudás, okay, o bostezás. Sí. Eso pues sí, ya eso es malo. Entonces la gente tiene que aprender a ponerse toda esta clase de hábitos buenos
para poder convivir mejor con toda la sociedad y poderse llevar con la sociedad. Esa es etiqueta que está, tiene el nombre de buenos modales. ¿Imagen? No, buenos modales, es parte de la imagen, claro está. Sí. Entonces, todo eso hace que la gente te acepte. Eso es todo, la aceptación. Ya el protocolo ya es otra. Luego salió la palabra etiqueta. Sí. Porque antes eran buenas maneras, buenos gracias modales. sociales, buenos modales. Ahora la etiqueta como para hacerlo un poquito más sofisticado. Sí. Claro, acuérdate que la etiqueta comenzó en Francia con el rey Luis XIV, que él era, los reyes en ese tiempo pues no tenían profesiones, él era jardinero, le encantaba jardinear. Es el que hizo los jardines de Versalles. Ay, y entonces, fíjate bien, no era el pueblo el que entraba, eran los royales, los condes, los príncipes y todo que entraban al palacio. La aristocracia de esa entonces, época, sí, claro. mejor dicho, la realeza. ¿Y sabes tú que hacían sus necesidades en el jardín? Entonces él se enojó tanto un día que puso una etiqueta que decía, no pisar la grama, ¿verdad? Entonces como la gente siguió haciendo sus necesidades en el jardín, hasta que un día él le puso el sello real y dijo la gente, entonces sí, no quiere que hagamos nada en los jardines. Y luego ya la gente se educó, sí. Y esa etiqueta es lo que después la gente le servía para decirle cómo deberían de ir vestidos a las funciones del palacio, cómo deberían de comer, cómo deberían de hacer la cortesía ante los reyes, todo eso. Entonces de ahí fue que se llamó etiqueta. Etiqueta, ¿verdad? qué bien. Pero sí es necesario. Luego el protocolo ya es un poquito más sofisticado todavía, pero se usa ya para las cosas de Estado o las compañías ahora, ya que la mujer entró. Eventos oficiales. A eventos oficiales o también grandes corporaciones o grandes empresas que hoy tienen un nuevo puesto allí, que es la persona encargada de protocolo, ¿verdad? Porque dicen, después de 15 o 20 personas hay un caos. Así es que para que no haya caos, tenemos que tener una dirección de protocolo para que diga cómo debe ser todo, ordenarlo, cómo. Entonces son leyes, ¿verdad? Normas que se usan precisamente para que todo corra como debe de correr y que no hay, aunque acuérdate que hay una ley ahí que dice que en protocolo siempre debe de uno esperar lo inesperado y estar listo a solventar eso inesperado, o sea, tener plan A, plan B y plan C. Sí, sí. ¿Verdad? Eso es importante. ¿Dónde lo aprende? ¿Cómo llega usted a hacer estos estudios? Fíjate en que etiqueta? quizás, un poquito en mi casa porque eran bien estrictos, ¿verdad? Luego cuando fui a vivir con esta señora que te digo que me llevó a su casa, ella ella me enseñó muchísimas cosas como tú no te puedes imaginar. Yo nunca había ido a un lugar donde se subastan cosas, ¿verdad? Y ella, ahí supe yo cómo era eso de la subastación de piezas, digamos, bien sofisticadas y todo eso. Vaya. Luego aprendimos, y luego cuando fui cónsul, ahí aprendí miles de cosas también en cuanto a protocolo, ¿verdad? Y así fui aprendiendo. Autodidacta, doña Lilia. Sí, casi se puede decir. Pero en 1975 funda Pigmalión. Fíjate que cuando fui cónsul general de El Salvador en Nueva Orleans, como que me acerqué más al Salvador y empecé a ver los problemas que había. Sí. Y ahí empecé a ver que la mujer necesitaba una nueva clase de educación. ¿Me entendés? Que tenía que tener eso nuevo, porque no era la educación de su hermano ni la educación de su mamá. Sí. Tenía que ser una nueva educación. Entonces diseñé un curso especial, pero fíjate que yo lo diseñé para la mujer que trabaja, y de repente la mujer que trabaja no estaba interesada, sino que eran, lo que fue increíble fueron las niñas hipotas de 16, 17, 18 años. ¿Y quiénes las llevaban? Las mamás. Y los papás también. Morite que los papás la llevaban a las niñas. O sea, qué hombre más con mente tan abierta que en aquella época. Que le comento que mis 3 hermanas
mayores fueron alumnas suyas. Ah, ya ves. Y graduadas, y bueno, de aquellos estudios de maquillaje y qué zapatos y qué cartera y qué combinación, sí, mis tres hermanas. Y fíjate que en ese tiempo el curso era de imagen personal realmente para la mujer, ¿verdad? Sí. Y hay otros para la mujer que trabaja, que son otras cosas, que una niña, por ejemplo, ahí les enseñábamos hasta a cosas, arreglar una maleta, por ejemplo, cuando tú vas a viajar. Ahora ya no, eso lo quitamos y ponemos otras cosas más importantes y más interesantes. Sí. Y hoy ya tenemos hasta para hombres, pues, porque hasta los hombres ya se sentían como discriminados, ¿verdad? Nosotros no tenemos para nosotros. Y sí, y han funcionado. Y han funcionado bastante bien, fíjate. El hombre necesita que se le diga, porque a veces anda tan mal combinado, ¿verdad? En colores y en corbatas y en todo eso. Son pequeños detalles, como te digo, que hacen que te acepte la sociedad para tener éxito. Sí, usted tiene, así, a grosso modo, el número de graduados. No. ¿No? No, fíjate. ¿Cuántas generaciones han pasado? Son casi 40 y pico de años. Imagínate. Es la educación. Sí, es que la educación para mí es la solución de todos los problemas, así es que ahí sí que... Y se me adelanta. Ajá. Fíjese que hay una pregunta que solemos hacer a nuestras diputadas y exdiputadas, y dice que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Correcto. Entonces, ¿qué opinión le merece esto? Por supuesto, para mí había un eslogan hace tiempo que decía: la educación es la solución. En pocas palabras, y para mí ese eslogan sigue siendo real, porque la educación, mira, te ahorras tantas cosas cuando un pueblo es educado, ¿verdad? Y yo les digo siempre, hay que educar al soberano primero, y después se le dan los estadios, después se le dan las calles lindas, después se le dan los buses preciosos, el metro, cualquier otra cosa, pero antes hay que educarlo, porque si no, deshace todo. Diputada, entra a la política mucho tiempo después de haber inaugurado, o de haber fundado más bien, Pigmalión. Sí, sí. Pero llevaba en su momento ambos es que fíjate, trabajos, podemos decir. Es que fíjate que en mi hogar mi tío era político, no partidario, pero político, sí, ¿verdad? Porque era tan íntegro, era tan honesto, todas esos valores que hoy los hemos perdido por completo, él los tenía. Entonces a él lo llamaban para que fuera tesorero de no sé qué, secretario de no sé cuánto. Bueno, le ofrecieron la presidencia del país y él no quiso. Entonces dijo, no, mejor que vaya el ingeniero Duarte y yo me voy de vicepresidente. Y así fue como fue la fórmula del ingeniero, no fue el ingeniero Duarte, de Abraham Rodríguez. Abraham, él pidió que fuera Abraham el presidente y él el vicepresidente. O sea, sí, en mi casa había mucha política, te diré. Entonces yo siempre escuchaba todo lo que pasaba. ¿Estamos hablando de su tío? De mis tíos, sí, cuando yo era chiquita, pequeña. Sí. Viene usted, luego, y conoce la política, incursiona exactamente, y directamente a competir por la diputación. Pues ¿Cómo fueron sus días primarios? Fue un año antes, entré yo porque pura casualidad, realmente. Las cosas son, yo no sé si a ti te han pasado en tu vida, pero son casualidades, ¿verdad? El PCN ya había cambiado, yo no sabía porque todavía no estaba muy metida en saber quiénes eran los que competían en ese tiempo, pero sí había cambiado, ya no era aquel PCN de los militares, ¿verdad? Y sino que ahora lo habían agarrado unas personas civiles, pero yo en realidad no sabía. Yo creí que todavía seguían los anteriores, ¿verdad? Sí. Y entonces parece que en los estatutos de ellos se necesitaba la secretaria de Asuntos Femeninos. Y no había. Iban a ir a una asamblea general. Entonces parece que hicieron un cóctel, invitaron a 3 mujeres o 4, no sé. En esas estaba yo. Y entonces al final a mí me escogieron, aunque yo en ese consejo ejecutivo habían 2 amigos míos de los viejitos, Neto Curi y el doctor Castaneda.
Y la verdad que los únicos que no votaron por mí fueron ellos dos, y todos los demás votaron por mí, fíjate cómo es la vida, ¿verdad? Y entré, era la única mujer en 14, con 14 más, ¿te das cuenta? Sí. Hombres más. Sí. Entonces sí, era, y el PCN sí es un partido bien machista, eso sí. ¿Verdad? ¿Aún? Sí, aún. Pero tienen participación exigida del 30%. Mujeres que participan y ellos han visto que no pueden parar eso, pues si la mujer ahora es parte de la civilización, ¿verdad? No la puedes y es por ley, exactamente. Eso, lo logramos después de tanto tiempo y entonces, sí, pero siguen siendo, ¿verdad? Es decir, ahí adentro hay miles de marimañas que tú puedes hacer para que sí sos, pero no sos. Okay. Cuando usted se inscribe en ese momento, ¿cuáles eran esos principios y valores que la llevan a afiliarse y a seguir en esas filas? Pues te voy a decir, yo creo que son los principios y valores que la mayoría de las mujeres llevamos cuando vamos a competir por una diputación o por la presidencia de la República o por lo que sea político, ayudarle a los demás. Porque realmente la política es servicio. Lo que pasa es que en algún momento lo hemos perdido, ¿verdad? Yo te digo, la experiencia en la asamblea fue increíble, porque aquí me di cuenta, porque en ese tiempo acababa de salir un gobierno que era el de la democracia cristiana, que era de Duarte, y a él le caía todo ese gobierno malo, que no sé. Cuando vine a la asamblea empecé a ver yo, Dios mío, si todos aquí. ¿Qué pasó? Aquí no solo es uno, ¿me entendés? Y entonces ahí fue una experiencia, te digo, maravillosa, pero agridulce. Ese sabor de boca, ese sabor de la experiencia, ¿cómo lo lleva a canalizarla cuando ya sale de la política? Entonces, ¿se sumerge a escribir sus libros? ¿Qué hace? Sí, había escrito uno antes, ¿sí? Escribo después el de protocolo y etiqueta, que era para mis clases realmente, y luego decido hacer mi libro de la biografía, ¿verdad? Sí. Que por lo de la guerra más que todo, porque la mitad del libro casi son asuntos de guerra, ¿verdad? Quería hacer mi punto de vista era el que yo expreso ahí en el libro sobre todo eso. Y pero naturalmente que tuve que contar algunas cosas biográficas, ¿verdad? Para que la gente se diera cuenta cuál era mi background y por qué había hecho todo lo que había hecho. En el primero fue un manual, que es que tenemos acá. Sí. Un manual para la mujer que trabaja. Porque qué lo bonito. hice con chiquito para que la mujer lo pudiera llevar en la cartera, lo pudiera llevar en cualquier lado. En un papel, ¿sabes qué? Fue para el 81, no había papel bueno en El Salvador, solo el del diario. Entonces me dijo... Creo que se llamaba papel de empaque, ¿verdad? Papel de empaque, sí. Así se llamaba. Entonces, sí. Claro, este librito es viejísimo, porque fue del 81, te das cuenta. Pero sí tiene un montón de cosas muy buenas adentro. Siempre política, por eso le preguntaba, siempre llevaba la política con la parte de la etiqueta, nunca dejó a un lado, es decir, aunque se sumergió en este mundo de la política, siempre estuvo era con como Pigmalión. Dos Lilians, una política y la otra muy glamurosa, ¿verdad? ¿Cómo era esa Lilian política? Eso quería llegar. ¿Y cómo era la Lilian de etiqueta? Que muestra la estética en su esplendor. ¿Cómo es eso? Pues eran dos personas diferentes, ¿verdad? Porque son temas diferentes. Sí. Pero sobre todo, fíjate que también cuando yo estaba pequeña, yo siempre creo yo que tuve esa sensibilidad increíble con la gente, y sobre todo la gente de escasos recursos. Chiquita me llevaban a repartir la comida a los pobres ahí en la iglesia de San José. Entonces todas esas cosas como que te van ablandando el corazón, y entonces tú crees que la gente merece respeto, merece todo lo posible. Yo me recuerdo que cuando vine a la toma de posesión del coronel Molina, tuvimos una entrevista y le dije yo: coronel, esta gente es tan buena, la salvadoreña, que hay que hacer algo por ella. Realmente, ya en aquel tiempo ya se miraba pues de que las necesidades del pueblo, ¿verdad? Y las injusticias que había.
Entonces, desgraciadamente ya ves cómo la historia se fue armando y hemos llegado a lo que hemos llegado. Que yo creo que hoy el pueblo sufre más y es más difícil la vida y las cosas las encuentro yo más difíciles hoy. Pero entonces era una Lilian Díaz Sol comprometida con el pueblo. Exacto. Servicial. Yo creo que mi espíritu de servicio ¿sí? es increíble. Sí. Yo no lo había notado. Sí. Yo lo miraba como natural, pero en realidad cuando cuento algunas cosas la gente se sorprende, ¿verdad? Entonces me dice, no, entonces tenés espíritu de servicio. Entonces ahí es donde yo digo, en realidad mi espíritu de servicio es lo más grande. Y que está reflejado en el libro Gracias a la Vida, ¿verdad? Es una autobiografía. Autobiografía. Cuéntenos sobre eso. ¿Sobre qué crees? Sobre el libro. Sobre el libro. Bueno, pues en mi vida desde el principio ¿sí? hasta el final. ¿Sí? Hasta el final, digo yo, hasta que lo hice. Hasta ese 2013. Hasta ese 2013, cabal. Sí. Porque quería dejar un legado. Algo escrito, un legado igual que mi legado a la mujer salvadoreña. Sí. Es Pigmalión. Sí. ¿Verdad? No te puedes imaginar qué satisfacción siento. O tú me decís de tus hermanas, sí. O me escriben en Facebook alumnas que tengo en el extranjero, ¿verdad? Y que dicen, mire, yo fui su alumna, estoy aquí, en esa promoción me gradué yo, o sea, me encanta eso. Yo desearía que más gente me dijera eso, porque sí. Me lo dicen bastante, pero no tanto. ¿Le cuesta mucho tiempo escribirlo? ¿Cuánto tiempo le tomó? Es decir, desde que Mira, depende, no. Ahorita estoy escribiendo la segunda parte de mi libro Gerardo Barrios. Sí. Se llama La Gran Traición. Y me está costando. Fíjate que ya lo tengo casi listo, pero hay una parte que me está costando tanto que es la última parte, que bueno, me he estado un año y no he podido arrancar como para decidirme, avanzar. No, pero ya es lo último, sí, es una cosa. Bien. Pero es tan delicado, ¿verdad? Que le pregunto a más gente, cuando le pregunto se me hace más difícil la decisión. Usted publica Gracias a la Vida en 2013, un año después publica Gerardo Barrios, Un hombre de Estado. De Estado, sí. ¿Qué refleja ese libro? Ese libro lo escribí para que la juventud sepa que hubo uno de los hombres quizás más maravillosos que ha tenido El Salvador, Gerardo Barrios, y por eso es el héroe nacional, ¿verdad? ¿Cómo fue él? ¿Cómo fue Claro, no puede ser perfecto, ¿verdad? No puede ser un H2O porque no hay, pero por lo menos fue un hombre que le dio tanto al país, amó tanto a El Salvador, y que todos lo deberíamos de conocer para poder tener ese ejemplo a seguir de ese hombre tan maravilloso. Qué bien. ¿Ves? Sí, qué bien. Y como te digo, la segunda parte es la que va a salir, que ya es una parte de una gran traición que le hicieron. Qué interesante. Uh-huh. Pero para seguir en esa conversación, vamos a esperar el tercer bloque y regresamos. Ok, perfecto. A ustedes, muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Después de la pausa, regresamos. De 1970 a 1974 fue cónsul general de El Salvador en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. En la década de los 90, fue dirigente política y diputada a la Asamblea Legislativa por el PCN.
Trabajó en las comisiones de la familia, la mujer y el niño, educación y cultura, bienestar público y relaciones exteriores. En el 2006 fue nombrada consejera comercial y cultural de El Salvador y en el 2009 encargada de negocios, ambos cargos en la República de Panamá. Lilian Díaz Sol. Gracias por seguir en nuestra sintonía y no perderse la amena charla que tenemos con la exdiputada Lilian Díaz Sol. Diputada, ¿a cuáles comisiones de trabajo perteneció cuando fue diputada a la Asamblea Legislativa? Fíjate que las comisiones tenían nombres diferentes de las que hay ahora. Yo estuve en una que se llamaba Bienestar Público, creo yo, Bienestar Público creo que se llama. Estuve en la de Educación y Cultura, estuve en la de, fui la presidenta de la mujer, la familia, la mujer y el niño, así se llamaba. Sí. Fíjate, la familia, la mujer y el niño. Sí. Luego también estuve en la de Relaciones Exteriores, pero ahí solo iba de vez en cuando, no era mi comisión como las otras que te digo. Y también estuve en la comisión técnica porque estábamos construyendo la parte nueva pues, de la asamblea. Uh-huh. ¿Su tiempo de gestión fue una sola gestión? Sí, una vez. ¿Sí? Una vez. Suficiente para estar aquí. ¿Qué recuerda de ese tiempo? ¿Qué recuerda de esas leyes, de esas iniciativas de ley? Fíjate que recuerdo una que me traumó toda la vida. Recién nosotros entramos, digamos, el 1 de mayo, entonces como en julio entró la pieza de correspondencia sobre el no fumar, ¿verdad? No fumar y ser el día del no fumar en octubre, algún día de octubre. Sí. Y luego que no se fumara, bueno, ahí era grande la pieza de correspondencia del doctor Gamero. Sí. Y 3 meses después, 6 meses después, ¿cuántos? No, eran menos de 6 meses, como 5 meses. Sí. Pues nosotros, el doctor, ¿cómo se llama? Silva, en paz descanse, él era el presidente de la asamblea, de la comisión, sí. Y entonces yo era ya no me recuerdo si yo era la secretaria o era la relatora. Sí. Y lo que pasó fue que nosotros queríamos hacer un papel excelente de diputado, ¿verdad? Cuando esa pieza de correspondencia entró a la comisión, empezamos a llamar desde el que planta la hoja de tabaco hasta los doctores que nos dijeron que era terrible, malísimo. Era malísimo. Entonces hicimos un estudio increíble y al fin los 10 diputados que componíamos la comisión votamos que sí, ¿no? Bueno, pero llegó el día terrible, que era el día de que yo es la primera vez que veo que una ley consensada en la comisión, sí, la quitan en el salón azul, ¿verdad? Entonces no pasó. Entonces eso fue traumático para mí. El trauma fue el tiempo, el desgaste. No, es que fue todo. Y el trauma fue que ha quedado grabado aquí en las cintas de la asamblea, porque, el maletín negro y todo lo demás estuvo ahí, ¿verdad? Y fue terrible como lo que pasó. Qué entonces experiencia. Te cuento que yo lloré ese día, realmente. ¿Sí? Mm. Y no solo usted, los demás, los caballeros también que estaban. Bueno, yo era la única, fíjate, del PCN que voté por la ley, ¿verdad? Sí. Y la verdad que fue traumático, te diré que fue una experiencia horrible a los primeros meses que éramos diputados, entonces nos dimos cuenta que era difícil. Pero le aseguro también que hubo iniciativas de ley y leyes que de verdad se aprobaron. Sí, fíjate ¿Sí? que alguien muy, muy famoso de aquí me mandó una vez una carta pidiéndome que por qué no acortábamos el himno nacional, sí, porque definitivamente era el coro, la estrofa y otra vez el coro. Entonces, Dios mío, era larguísimo este himno. Todo el mundo protestaba de los países amigos.
Entonces mandamos a traer músicos y todo, total es que lo dejamos así como es ahora, hasta Libertad, lo cual es bellísimo, Sí, porque bello, sí. termina cabal como tiene que ser, ¿verdad? Y no es tan largo como era antes. Luego también tú, acuérdate que yo fui del 91 al 94, me tocó los acuerdos de paz y todo eso, Sí. y con mucho orgullo te puedo decir que pasamos la ley de amnistía, que en aquel momento nosotros todos lo consideramos que era lo mejor que podía haber, porque tanto un lado como el otro, pues en una guerra tú sabes lo que pasa, ¿verdad? Entonces era mejor darle la vuelta a la página y comenzar de nuevo, ¿verdad? Desgraciadamente. Por eso los acuerdos. Por eso sí. Entonces me recuerdo que Ciro Cruz Cepeda, que era el vicepresidente de la Asamblea, y era el director no de la fracción, pero sí era parte de mi fracción, me llamó y me dijo: Lilian, ¿vas a votar por esto? Claro, le dije yo, por supuesto que vamos a votar por la ley de amnistía. Ah, bueno, porque eso te voy a decir, a mí nunca me exigieron que yo votara por algo que yo no quería, eso sí. Qué bueno. Les agradezco a mis compañeros que jamás a mí me llamaron para decirme: tenés que votar por esto. Nunca. Siempre jamás. lo hizo por convicción. Siempre lo propia. hice con lo que voté por convicción. Eso sí, bien. ¿Verdad? Estuvo bueno. Y desgraciadamente, pues esa ley fue. Pero esa ley que nosotros pasamos, que fue la primera, no la han quitado. La que los magistrados de la Corte han dicho, la sala, es la segunda ley. Sí. Pero esa existe todavía. O sea que la ley de amnistía todavía, yo no sé por qué ahora no hacen algo con esa nueva, porque yo creo que las cosas se deberían de quedar como estaban, fíjate, porque así como están ahora, es mejor volver como lo habíamos dejado al principio, que nosotros somos quizás los que, como vivimos todo ese tiempo, ¿verdad? Y sabemos lo que pasó, entonces por eso se hizo, y votamos por la ley de amnistía, y por eso es que nosotros recomendaríamos que se vuelva a quedar como estaba. Así es. En el tema de mujer, ¿cuáles son esas iniciativas de ley que usted recuerde? Porque estuve en la comisión que se llamaba Niño... la familia, la mujer y el niño. Mira, y bueno, yo me puse como primera cosa pasar el código de familia. Bien. Y nosotros pasamos el código de familia. Que te voy a decir una cosa, siempre me quedó un poquito la espinita de que el código no había pasado realmente, y hoy voy a hacer una pequeña, tal vez, corrección a la Asamblea. Nosotros pasamos leyes de lo que debería de ser, no de lo que en realidad es. Hay que tener mucho cuidado. Cuéntenos sobre eso. Vaya, ¿Qué es esa diferencia? En ese momento, por ejemplo, ya aquí en El Salvador habían, yo podía decir, alrededor de unas 10 diferentes clases de familias. Uh-huh. ¿Ves? Sí. Y solo se dio la ley para una clase de familia, que era la familia... La tradicional. La tradicional. Madre, padre, hijos. Exactamente. Entonces yo diría que debemos de legislar para la realidad del país, Sí. porque entonces siempre vamos a ir atrasados, Sí. y no van a haber leyes que nos puedan ayudar con la realidad, ¿me entiendes? Para ese entonces usted no se veía venir esto, es decir, este cambio... No, pero pues, social. Eso es algo que nosotros ahora deberíamos de ver, y las diputadas que están ahora deberían de ver. Siempre hay que legislar para la realidad del país y lo que viene. No imaginarse un mundo lindo, no, la familia nuclear, papá, mamá y 2 hijitos lindos. No, eso no puede ser, ¿verdad? Porque ya habían varias clases de familias. Entonces tú tenés que ir, ¿cómo es que quedaron? Ahí Sí. está, mira lo que pasó, Sí. ¿verdad? ¿Qué otro tema recuerda en ese área? En esa área de la mujer también hicimos por primera vez un foro de mujeres aquí, y las mujeres tomaron los curules de todos los diputados, Sí, ¿verdad? Fue muy lindo, bonito, sí. sí, muy bonito. ¿Ves? Entonces cada quien expuso las indígenas, las empresarias, todo fue muy lindo, hasta niñas hablaron. Qué buena idea. Ujú. Y a su juicio, ¿cuál actualmente es el papel que desempeña la mujer en los espacios de participación política? Fíjate que a mí me ha decepcionado un poco, te diré, porque yo siempre creí que la mujer iba a hacer mejor papel, por lo menos en El Salvador, ¿verdad?
porque sí hemos visto en otros países algunas maravillosas, mujeres maravillosas y otras, pues mucho que desear. Pero volviendo a nuestra realidad, que es El Salvador, diría yo que a mí me han dejado un poquito sorprendida de que la mujer no ha agarrado su papel como debería de ser. ¿Esa es las que dejan mucho que desear? Aquí en El Salvador sí, yo creo que sí. sí. Pero es que fíjate que yo lo que creo es que la mujer se debe preparar para eso. Es que si tú no te preparas, aunque querrás hacerlo, no podés. Tenés que tener un background, tenés que tener un conocimiento, tenés que querer hacerlo, que seas tu pasión eso, para poder lograr hacerlo. De otra manera, no, porque yo conozco el ambiente aquí, ¿ves? Y yo sé cómo. Cuando se es maravillosa, porque hablaba usted de que la mujer... hay mujeres maravillosas dentro del área, bueno, y también unas que dejan que desear. Sí, cuando logran, esa mujer es como el modelo a seguir, porque toda la gente dice, wow, qué brutal lo que hizo, o algo espectacular. Y en política puede ser, no porque llega a tener un cargo público, no por elección popular, sino que tal vez de dedo o de cualquier cosa, ya vas mal. Pero entonces estamos hablando que va encaminada a ese servicio, que va encaminada a tomar esas decisiones para el bien común. Exactamente, es que la gente ahorita no es tan dada. Yo creo que son poquísimas las gente que son dadas a ese servicio. Primero se sirven ellos o ellas y luego es el pueblo. Y no, fíjate que no. Si a ti te han puesto para servir a esa gente y la debes de servir, es que yo veo aún en los servidores públicos de las agencias y de las instituciones. Bueno, yo miraba ahí en la Embajada de El Salvador en Panamá, por ejemplo. La gente no hacía su papel, tú. Sí. ¿Ves? Entonces, a mí me tocó hacer muchas veces cosas y por eso no mucho le gustaba eso, ¿ves? Pero la gente tiene que darse más ser, yo creo que deberíamos de cambiar el decir servidor público para que la gente se vaya ya acostumbrando a que es servir y que la gente se acuerde que él te va a servir. Pero no lleguen a servirse ellos. Estamos hablando de que si yo voy a servir, tengo que empoderarme. Eso. La mujer actualmente tiene un espacio que se llama Asparlexal a través de sus diplomados. Sí. Y usted ha sido catedrática o llamémosle... le ha servido. Secretaria de Asparlexal. Exactamente. Sí. ¿Es Asparlexal realmente un espacio para que la mujer se empodere? ¿Y así deben de existir otros Asparlexales en El Salvador? Por supuesto. Sí. Fíjate que este es el único que hay ahora, realmente, que le da esa gran oportunidad de educar a la mujer en todos los sentidos. Sí. Pero yo creo que hay que empezar desde más abajo, fíjate. Sí. ¿Verdad? No agarrarla ya cuando las mujeres tienen esas aspiraciones, sino que desde chiquitas, desde más pequeñas, y empezar a ser como un vivero, ¿verdad? De niñas que tal vez... Yo ayer que fui a dar una charla a la Universidad Francisco Gavidia, el niño que me conducía el automóvil, ¿verdad? Vi inmediatamente que era un servidor tan increíble, el cipote. Pero así empezamos a hablar. Y yo ahí capté que ese muchacho es un súper servidor. Entonces, hay gente que le encanta servir al pueblo. Entonces, a esos hay que incentivarlos para que puedan en un futuro poder servir bien a la patria. Hay mujeres, también hablaba usted, de que han cometido errores. ¿Qué tipo de errores y cómo se enmienda un error cuando estamos en una sociedad ávida de la participación de la mujer? Mira, los errores, hay de diferentes clases de errores, ¿verdad? Pero a mí sí me ha dejado en qué pensar a veces las participaciones de las mujeres que no han sido completas, de ver ese darse al pueblo realmente como debe ser, sino que ahí va, antes que nada se sirven ellas. Estamos hablando también de ausencia tal vez de conocimiento, de valores ante todo, principios y valores. Y luego también acordate que
la mujer por nuestra cultura no estábamos preparadas todavía como para poder tomar esos cargos así. No estábamos preparadas en realidad. Psicológicamente y emocionalmente te estoy hablando, sí. No digamos profesionalmente. Sí. Tal vez algunas creyeron, pero no, fíjate, no, que no. A mí me han sorprendido. ¿Se puede hacer algo? Claro, empezar con los niños. Yo creo que desde la primaria, la secundaria, mira, hay programas lindísimos. Yo, por ejemplo, estoy soy del grupo de apoyo, digamos, de estas becas que son maravillosas. Unas becas donde yo con mis compañeros entrevistamos a jóvenes de escasos recursos, porque así tienen que ser, de los más escasos recursos que los papás no los pudieron haber enviado a ninguna universidad o escuela, y luego que sean líderes en su comunidad, ya sea en la iglesia, ya sea en la alcaldía o donde sea, y luego también que tengan buenas notas, ¿verdad? Y los mandamos a Estados Unidos. ¿Ves? Ahorita hay un programa de Young Ambassadors que van por 3 semanas únicamente. Teníamos otro programa maravilloso que se llamaba Semilla, que los mandábamos por 2 años. O sea, iban a estudiar inglés allá y luego hacían todo su diplomado de un montón de diferentes carreras, tú sabes. O sea, todos esos niños son unos niños salvadoreños maravillosos, como tú no te puedes imaginar. Sí. ¿Verdad? La clave es la educación. Es la educación. La educación, pero nosotros estamos a años luz de estar al nivel donde deberíamos de estar, porque fíjate tú que desde antes de la guerra ya estábamos, ponerle unos 50 años atrasados o ponerle 30. La guerra nos vino completamente a atrasar por lo menos 50 años. Y mira, yo digo que tenemos unos 100 años de atraso en educación. Lo que están haciendo otros países en educación, nosotros ni siquiera lo conocemos. Sí, sí. Entonces aquí la educación para mí es lo básico y es lo que más me fascina a mí, en realidad, educar. Doña Lilian, ha sido una conversación muy linda, pero para despedirnos. No se puede ir sin usted darnos un mensaje a la mujer salvadoreña para que creamos en nosotras mismas, para que nos empoderemos en nuestros campos de acción y nos hable con su experiencia, con esas palabras y que nos anime realmente a empoderarnos. Bueno, yo siempre he dicho, amigas, que lo primero que tenemos que hacer es prepararnos para ser exitosas, porque aquí estamos en este mundo no para venirlo a ver, sino que para poder hacer algo por nuestros congéneres, que son todos los seres que vivimos acá, y ser exitosas. Eso es lo más grande que puede haber. Ahí yo cumplís con todos los deseos que tú puedas, pero te tenés que preparar. ¿Y cómo te vas a preparar? Es que la persona que le pone pasión a eso, lo hace. Encuentra el tiempo, primero preparándose ella personalmente, leyendo, teniendo sus propias opiniones, llegando puede meterse a un movimiento, puede ponerse en tantas cosas culturales que hay aquí para ir aprendiendo e irse destacando, ¿me entendés? Tomar cursos de cómo expresarse, de cómo hablar, hacer esto y tantas cosas, prepararse. Que ella misma le va a llegar el momento, porque hay oportunidades miles aquí, ¿verdad? Sí. Entonces te va a llegar el momento donde tú te vas a destacar y vas a poder llegar a hacer algo en la vida, y el éxito creo yo que es lo más maravilloso que puede haber, pero sí educarte y prepararte, pero lo tenés que agarrar como pasión. Bien. Porque es una pasión. Bien. Mira, esto de ayudar, dejas familia, dejas hijos, dejas todo por seguir dándote, ¿verdad? Sí. O sea, es la mayor expresión, creo yo, que puede tener una persona de darse a los demás. Servicio, servicio, servicio. Ahí quedas tú completa. Muchísimas gracias, doña Lilian, por haber abierto el libro de su vida a Foro Mujer. Gracias de verdad y será hasta una próxima vez. Gracias por invitarme, María Luz. Sí, gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición. Será hasta la próxima.
trabajemos por El Salvador que nos pertenece. Buenas noches, Dios se les bendiga.